¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias ahí por el espacio. Es un gusto, es un gusto. ¿De dónde nos habla? Le saluda aquí de Centroamérica, de Guatemala. De Guatemala. Su nombre me resulta conocido. ¿Ha estado ya acá? Una ocasión estuve ya hace varios meses. Ahí me sorprendería que me recordara. ¿Usted no era el que me preguntó sobre la Eucaristía? Exacto, exacto. Sobre la antropofagia. Eh, Ese mero. Sí, 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 me acuerdo que fue una pregunta muy interesante esa. Sí, sí. Así que, ¿cómo? Usted era judío mesiánico, ¿verdad? Así es. Me podría, digamos, cuando me preguntan mi religión, pues digo esa porque es la que más se aproxima, pero más yo me definiría como yo tengo la misma religión que Juan el Bautista. Realmente esa es mi religión, la misma que Juan el Bautista. Ok, bueno, Gerson, es un gusto que haya vuelto. Justo acaba de venir después de esta intensa conversación que tuve acá con el hermano cristiano no denominacional, ¿no? Así que, bueno, ¿qué me cuenta? ¿Qué lo puedo ayudar hoy? Sí, vea, tengo una duda acerca del sacerdocio. Sí. Quisiera saber cómo Roma hace el traslado, digamos, del sacerdocio, habiendo en el Antiguo Testamento, o sea, sabemos del Testamento en Isaías 40, por ejemplo, que Yahvé se define a sí mismo como un Dios eterno. Ujú. Y la palabra que él utiliza es Olam. Hola, Este sí. es Elohim Olam, o sea, es un Dios eterno. En Números 18, Dios le hace una promesa a Aarón y a los hijos de Aarón. Y esa promesa él la califica también como una promesa eterna y utiliza también la palabra Olam, o sea, la misma palabra que él utiliza para ponerse ese calificativo a sí mismo, la utiliza también para calificar esta promesa, Olam. Y ahí Dios le promete a Aarón y a sus hijos para siempre el sumo sacerdocio. Y, digamos, esta promesa la hace después de que un tipo llamado Coré había tratado de usurpar el puesto de sumo sacerdote. En esa ocasión, que se llama la rebelión de Coré, hubieron alrededor de 14,000 muertos. O sea, debido a esta rebelión, a este intento de usurpar el sumo sacerdocio, Dios eliminó alrededor de 14,000 personas. Ujú. Después hizo un milagro de hacer florecer la vara de Aarón. Y en ese contexto, digamos, cuando estaban los cuerpos aún achicharrados, quemándose allí en el campo, en ese contexto Dios le hace la promesa a Aarón de que nunca le sería quitado a él el sumo sacerdocio, siempre con la palabra Olam, y de que el extraño que se acercara a este puesto debía de morir. Entonces, ahora, ¿cómo es que ustedes ahora, digamos, justifican su sacerdocio cuando antes ya había esta promesa eterna? Esa promesa eterna, en realidad, lo que la iglesia enseña era que era figurada, una figura del justamente sacerdocio eterno. La promesa que le hace Dios ahí en el momento a Aarón era una promesa que justamente iba a ir a través de Aarón, pero iba a llegar justamente hacia Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Porque la carta a los hebreos justamente explica que Cristo es el sumo y eterno sacerdote que se ofrece una vez y para siempre. Entonces, digamos que Aarón era una figura de Jesucristo en ese sentido, ¿no? Y por otra parte, Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, es aquel que, siendo el único sumo y eterno sacerdote, como justamente lo dice San Pablo en la carta a los Hebreos, él comparte su sacerdocio con los hombres. Por ejemplo, con los apóstoles en la última cena, cuando les dice, hagan esto en conmemoración mía, esto es mi sangre.
muestra justamente el sacrificio que él iba a hacer. Porque, por ejemplo, los sacrificios de Aarón, los sacrificios también de los levitas, los sacrificios del Antiguo Testamento, es como que el mismo Dios dice, digamos, los corderos, los animales, esos sacrificios no les satisfacen a él, ¿no? Porque justamente eran ofrecidos por hombres pecadores, que muchas veces ofrecían un sacrificio y después cometían crímenes. En cambio, la sangre de Cristo, que es la sangre del Hijo de Dios y del Dios hecho hombre, la sangre de Jesucristo, es realmente eterna, porque Cristo, por una parte, como hombre, es uno de nosotros, ¿no? Y como Dios, es eterno como Dios. Entonces, Él puede satisfacer por nuestros pecados y Él puede satisfacer por todas nuestras faltas. Entonces, Cristo es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Entonces, lo que nosotros creemos es que el sacerdocio de Aarón en realidad es una figura, porque justamente también eran figuras de Jesucristo las víctimas, como por ejemplo el mismo Isaac. El mismo Isaac no fue sacrificado porque otro tenía que ser sacrificado. Lo mismo ese corderito o ese cabrito que fue sacrificado en lugar de Isaac, bueno, era figura de otro que tenía que ser sacrificado. Entonces, en ese sentido, Cristo es sacerdote y víctima, y al mismo tiempo Cristo en la última cena comunica su sacerdocio, que acá tengo que aclarar algo, ¿no? El sacerdocio de Cristo es único, o sea, Cristo es el único sumo y eterno sacerdote, ¿no? El sacrificio de Cristo es único, pero bueno, el sacerdocio que yo tengo, el sacerdocio que los obispos tienen, el sacerdocio que los clérigos de hoy en la Iglesia Católica tenemos, es una participación del sacerdocio de Jesucristo. O sea, Cristo es el sumo y eterno sacerdote y Él comparte el sacerdocio, digamos, con todos nosotros, pero recordando que hay un solo sacerdocio, recordando que también hay un solo sacrificio y hay una sola víctima. Todo lo demás es participación de ese único sacerdocio, de esa única víctima y también de esa única vez que Cristo realmente se inmoló en la cruz por nuestra salvación, ¿no? Es así como nosotros lo vemos. Sí, ahora lo que yo no veo claro, digamos, cómo es que ustedes, yo sé lo que ustedes creen, o sea, yo sé perfectamente lo que ustedes creen. Ahora, lo que no veo claro es dónde en todo lo que ustedes creen se cumple esta promesa para Aarón. Podría leer un par de versículos, por ejemplo, Números 18:23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto Olam, por vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Por ejemplo, también en el versículo 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, la he dado a ti, Aarón, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto Olam, pacto de sal Olam, es delante de Jehová para ti y tu descendencia contigo, entendiendo de que Dios no se puede arrepentir ni cambia de opinión, donde, digamos, en toda su creencia se cumple esta promesa que Dios le hizo a Aarón y a los hijos de Aarón. Y esto lleva una connotación genética, o sea, los descendientes de Aarón son descendientes de Aarón porque tienen los mismos cromosomas genéticos que Aarón. Entonces, esa es realmente mi pregunta. ¿Dónde en su creencia se cumplen estas promesas? Bueno, lo primero que yo podría decir en cuanto tal es que, por ejemplo, muchas veces tuvieron que pasar muchos años para que realmente se entendiesen las figuras, ¿no? Las figuras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no sé, Isaías 53, si vamos al caso, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Isaías 53, donde se habla del siervo sufriente de Yahvé, donde realmente ahí se describe prácticamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De todo lo que tuvo que sufrir, ¿no? Pasaron 800 años hasta que eso realmente sucedió, ¿no? Hasta que realmente Cristo nació, y justamente se ve digamos, en Isaías 53,
esa figura del siervo sufriente, porque ahí está justamente descrito tal cual, digamos, fue la muerte de Jesucristo, ¿no? Que justamente dicen, bueno, si es hijo de Dios, que Dios lo salve, y eso fue lo mismo que dijeron los sumos sacerdotes en la cruz, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, para que las figuras se puedan cumplir, porque hay cosas que son figuras, tiempo. El caso del sacerdocio de Aarón, de esa pregunta que usted está haciendo, digamos, había un montón de cosas que Dios no había revelado todavía al pueblo de Israel. Por ejemplo, no le había revelado quién iba a ser el Mesías, o cuándo iba a venir, o en qué momento iba a venir. Dios no es que se desdice, o Dios no es que justamente se agarra y dice una cosa y dice la otra, y después hace la otra, ¿no? Sino que Dios en el Antiguo Testamento, lo que nosotros creemos es que Él estableció al inicio en figura, porque eso la misma carta a los Hebreos lo explica, ¿no? Al inicio estableció cosas en figura para que luego la figura real venga. Entonces, a lo que vamos es, así como Dios no reveló quién iba a ser el Mesías o quién iba a ser el Salvador hasta un cierto punto, lo mismo, Dios no reveló, digamos, el alcance de ese sacerdocio de Aarón, de ese sacerdocio justamente que él le iba a conceder a lo que iba a ser la nueva Israel, que iba a ser la iglesia, justamente, ¿no? Entonces, digamos, todas esas cosas que usted está mencionando son prefiguraciones, justamente, que tuvo que pasar mucho tiempo, pero son prefiguraciones del sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio eterno. Ahora, para responder mejor su pregunta, lo que usted quiere ver es la correlación en esos versículos que me mencionó con el sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? Esa fue la pregunta, más bien dicho. Sí, principalmente el genético. Sí, Genético. sí. Es que justamente el sacerdocio de Cristo, ahora que estoy recordando, no es según Aarón, es según Melquisedec. Y eso es lo que justamente es según el rey de Salem y según Melquisedec. Pero justamente ahí hay un punto que es muy importante. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio eterno en cuanto que representaba el sacerdocio de Jesucristo, pero ese sacerdocio en la raza, justamente, la raza judía, la raza hebrea, el pueblo judío fue elegido para reconocer al Mesías. Pero el Mesías no iba a ser un Mesías solamente para un pueblo, iba a ser un Mesías para toda la humanidad, justamente para todos los pueblos. De hecho, hay varias, ahora no me vienen en estos momentos los pasajes de la Escritura del mismo Antiguo Testamento, pero por ejemplo hay una parte donde dice, hititas, amonitas, filisteos han nacido allí, y habrá, digamos, como que ahí se muestra que va a haber un solo pueblo, una sola nación, y una nación que justamente va a estar bajo un líder, que es justamente el Mesías. Entonces, si bien el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio que Dios dijo, va a ser un sacerdocio eterno, va a ser eterno en cuanto que representa al sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo, pero después, Jesucristo, por decirlo así, no va a llevar el sacerdocio de Aarón, sino que va a llevar el sacerdocio de Melquisedec justamente por eso, porque él no es un Mesías nacional, ni tampoco es un Mesías para un pueblo, sino que es un Mesías universal. Y justamente el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que no tiene una raza, que no tiene justamente un pueblo particular, y que no tiene, por ejemplo, un padre o una madre, o no es por descendencia, ¿no? Justamente, sino que es sacerdote directamente de parte de Dios Altísimo, que Dios Altísimo mismo lo hace sacerdote. Entonces, el sacerdocio de Cristo es según el sacerdocio de Melquisedec. Igual todo esto que estoy diciendo son figuras, ¿no? Para que, más bien dicho, tanto Melquisedec, ahí está el punto, porque acá las figuras importantes no son ni Aarón, ni tampoco Melquisedec. Tanto Melquisedec como Aarón son figuras de Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote. Aarón, en cuanto que representa justamente al pueblo judío, que justamente es el pueblo, la nación elegida para reconocer al Mesías. Y Melquisedec representa a todas las demás naciones. Entonces, justamente ahí Cristo conjuga
estas dos cosas. Por una parte, un pueblo que fue elegido para salvar a la humanidad a través de Jesucristo, y después, por otra parte, Melquisedec, que representa a aquellos que no somos parte del pueblo elegido, sino que venimos de la gentilidad y que sin embargo somos uno en Jesucristo. Entonces, tanto Melquisedec como Aarón son figuras de Jesucristo. Esa sería un poco la respuesta que ve la iglesia en todo esto. La iglesia, para que usted sepa, ve en todas estas cosas figuras, ¿no? Y después, bueno, el mesianismo de Cristo se lo ve más que nada por los profetas. O sea, el tema del Pentateuco no es suficiente, aunque en el Pentateuco hay cosas, como por ejemplo, en el Génesis, al inicio, digamos, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el suyo. Él te pisará él te pisará la cabeza y tú les echarás el talón, ¿no? Ahí se dice que el linaje de la mujer va a ser Jesucristo, que le va a aplastar la cabeza al demonio muriendo en la cruz, ¿no? Sin embargo, más que nada son los profetas, tanto Isaías como Jeremías, los que dan más testimonios del Mesías con las características de Jesucristo, ¿no? Quizá toda esta explicación que yo le di no lo convenza demasiado en una de esas, pero digamos, esto es lo que la iglesia enseña, ¿no? Ahora, si usted me puede decir qué objeción tiene, capaz que puedo tratar de responderla, porque usted me pregunta, me parece que lo que la iglesia enseña, pero si usted tiene alguna objeción, me gustaría escucharla para aprender, ¿no? Acá estamos buscando la verdad, esa es la idea. Muy bien. Sí, vea, yo en lo que en la explicación que usted me da, yo veo básicamente dos problemas. Primero, digamos, de que Dios se haya olvidado, digamos, de cumplir esa promesa que él hizo eterna, que la haya dejado así vana. Veo un gran problema con eso. Y otra cuestión que yo veo también problemático es alegorizar las escrituras. Casi las estamos mitificando. O sea, los judíos consideramos, en este caso, la Torá, este libro de números, como nuestra constitución política. Entonces, de hecho, esa es la función. O sea, Dios dio esa ley como constitución política del Estado de Israel. O sea, realmente esa es la función de esos libros. Entonces, no son alegorías, sino que son la constitución política del Estado de Israel. Entonces, digamos, alegorizarlas e interpretarlas en un futuro en base a las circunstancias de ese futuro, casi podríamos justificar cualquier cosa. Por ejemplo, el día de hoy, yo que soy judío, hoy ya los judíos interpretan el Mesías como la democracia, como que Benjamín Netanyahu es una figura del Mesías, y porque han alegorizado también las profecías. Pero si nosotros hacemos una interpretación en base a las circunstancias, alegorizando las profecías y alegorizando las promesas y todo el resto de cosas, básicamente podemos fundar cualquier cantidad de religiones, porque cada uno va a interpretar de manera distinta el mito o la alegoría. Ahora, si las interpretamos de una manera literal, puesto que es una constitución política, o sea, las constituciones políticas se redactan para entenderlas de manera literal, gramatical. Entonces no hay lugar, digamos, para dudas o no hay lugar para otra cosa. Esa sería, digamos, mi objeción a Sí, lo que usted me dijo. sí, comprendo. De todos modos, por ejemplo, hay cosas en la Biblia que no son literales, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice Dios desplegó la fuerza de su brazo. Justamente Dios no tiene brazo, Dios no tiene cuerpo, entonces ahí no se puede interpretar literalmente esa parte, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, inclusive en tiempos mismos de Jesucristo, había divisiones, por ejemplo, entre los saduceos y entre los fariseos. Por ejemplo, los saduceos no creían más que en el Pentateuco y no creían ni en la existencia de los ángeles, ni en la existencia de los demonios, ni en la existencia, o sea que había facciones del judaísmo que interpretaban una cosa y otros que interpretaban otra, ¿no? Lo mismo los fariseos, que eran más espirituales, creían en todas las realidades espirituales, pero sin embargo, justamente eran hipócritas.
Y si vamos al caso también, por ejemplo, en la traducción de la Septuaginta, que eso lo tenían los judíos de la diáspora, ¿no? Por una parte estaba el texto masorético, que era el texto hebreo, y por otra parte estaba la Septuaginta. Había un pequeño grupo que era realmente un grupo que quería conservar solamente la Biblia en hebreo, y sin embargo estaba el gran grupo de la diáspora que lo quería conservar en griego también, ¿no? Como que había distintas facciones y distintas interpretaciones. Y justamente ahí está el problema. Muchas veces los hombres interpretamos como nos parece a nosotros y, digamos, sucede que a veces la palabra de Dios, no por culpa de Dios, sino por culpa de las malas interpretaciones de los hombres, uno termina cayendo en errores gravísimos, ¿no? Para mí, digamos, lo que le puedo decir, yo le puedo recomendar un libro, si usted no lo leyó, que me parece que es un libro que a usted le podría venir bien para entender cómo piensa la Iglesia Católica en cuanto a la figura de Jesucristo, ¿no? Que usted cree que es el Mesías. Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica cree que Jesucristo es el Mesías, ante todo, porque fue anunciado no solamente por los profetas del Antiguo Testamento, sino también fue anunciado inclusive por el mismo Virgilio, que era un poeta romano, 46 años antes de Cristo, dijo que un niño iba a salvar la humanidad, ¿no? Lo mismo en el Nuevo Testamento aparece lo de los magos de Oriente que venían de Irak y Irán. Bueno, había una tradición en Oriente que hablaba de un Mesías con las características de Jesucristo que venía de Israel, ¿no? O sea, podemos mencionar tanto la cultura griega, la cultura oriental, la cultura de los profetas, creían o sea, esperaban un Mesías con las características de Jesucristo, que sin embargo ningún otro hombre fue anunciado por la historia. O sea, Cristo fue anunciado por la historia, los otros hombres no, ¿no? Y después, por ejemplo, Cristo dividió la historia en dos, al menos en el mundo occidental, antes de él y después de él, ¿no? Y después, bueno, la tercera característica más importante es que justamente Cristo derramó su sangre por la salvación de todos. O sea, mientras la mayoría de los líderes religiosos vienen a tener vida en abundancia y a prometer bienes así materiales, Cristo buscó la muerte para darnos la vida y promete la cruz. Si queremos seguirlo y llegar al paraíso, tenemos que seguirlo primero crucificado para luego seguirlo resucitado, ¿no? Bueno, le dije un resumen, pero estas son un poco las características que muestran un poco el mesianismo, que Cristo es el verdadero Mesías. Ahí cuando Fulton Sheen escribe este libro, pone todas las citas, por ejemplo, de los profetas del Antiguo Testamento que se refieren a él, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto que le estoy explicando? Que está discutido que eso se tenga que interpretar literalmente, justamente lo que usted menciona, ¿no? De que se tiene que interpretar literalmente que Aarón es el, digamos, sacerdocio eterno y que se queda ahí y no va más allá. En realidad hay un montón de cosas que Dios no le reveló a los hombres. Por ejemplo, no le reveló a Adán y Eva que cuando les dijo, ustedes si comen de la manzana van a morir. Y comieron de la manzana, no murieron inmediatamente, pasó mucho tiempo hasta que murieron. O sea, ahí hay una interpretación. Si tomamos eso literalmente, tendrían que haber muerto, ni bien comieron la manzana, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando se habla en la escritura en muchos aspectos, ¿no? Que dicen que Dios se arrepintió, porque hay partes que dice que Dios se arrepintió del mal que había prometido a tal pueblo, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el caso de Jonás, que Jonás predicó la destrucción de Nínive y después por la penitencia de los ninivitas Dios se arrepiente. No es que Dios se arrepiente, Dios no se puede arrepentir. Dios realmente, Él tenía pensado todo. Justamente decía, ellos se van a arrepentir, entonces por lo tanto no los voy a destruir. Pero la Biblia muchas veces habla en un lenguaje que es un lenguaje humano, aunque es palabra de Dios, es un lenguaje humano y justamente es un lenguaje para que nosotros podamos interpretarla, no solamente en una determinada época, sino en todos los tiempos. Entonces, justamente la Biblia se escribió, no sé, 2000 años atrás, algunos libros del Nuevo Testamento, o más bien dicho, todo el Nuevo Testamento 2000 años atrás. Bueno, justamente Isaías escribió 800 años antes de Jesucristo, ¿no?
y después, por ejemplo, el rey David está 1000 años antes de Jesucristo, bueno, en fin, y después el Pentateuco fue lo primero que se escribió para que sea palabra de Dios en ese momento y ahora, y para que la entiendan los hombres de ese momento y los hombres de ahora también. Entonces, en ese sentido, también lo que hay que pensar es, no todo lo que uno lee en la Biblia es literal, y eso lo muestra con los pasajes que le acabo de mostrar, ¿no? Hay veces cuando uno dice, Dios se arrepintió, no se pudo haber arrepentido, el brazo de Dios, no, Dios no tiene brazo, ¿no? Hay que ver realmente cuáles son las significaciones reales. Y acá no estamos alegorizando, ¿no? Sino que justamente no es simplemente alegoría, sino que justamente si Cristo es el Mesías y si Cristo realmente es el Hijo de Dios, todo el Antiguo Testamento hablaba de él y todo el Antiguo Testamento hacía referencia a él, porque justamente él es el Salvador. Entonces, por lo tanto, cuando decimos que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo y figura de Jesucristo, no estamos diciendo que es alegoría simplemente, sino que lo que estamos diciendo es el Antiguo Testamento se escribió en orden a la salvación del hombre, a la salvación de la humanidad, y Cristo es el Salvador. Entonces hay que interpretarlo siempre a la luz de Jesucristo, a la luz del Salvador. Esto es lo que le puedo decir, ¿no? Muy bien, sí, le comprendí. Sí, no le pido que esté de acuerdo. Eso no se lo pido. Lo que le puedo decir en concreto es que lo podemos seguir hablando. Y mire, a mí me ayuda mucho las conversaciones con usted, porque de hecho me acabo de comprar 2 libros que justamente son libros del judaísmo, porque estoy, digamos, tratando de hacer una defensa de Jesús de Nazaret como Mesías en el libro que voy a escribir en el futuro, ¿no? Y este libro se llama En defensa de Jesús de Nazaret, ¿no? De Brad Pierrot. Y después hay otro que es Las raíces judías de la Eucaristía, del mismo autor. Entonces, esto me va a ayudar también. Una vez que hablemos, por ahí en estos libros encuentro alguna información nueva que se la puedo compartir, ¿no? Pero esos libros después también los puede conseguir en el caso de que le interese. Pero sí, no le pido, le aclaro, yo no soy experto en judaísmo, ¿no? Estudié el judaísmo en el seminario, no soy experto, entonces tengo mucho que aprender, ¿no? Justamente yo tampoco soy omnisciente, tengo mucho que aprender y bueno, no soy experto en judaísmo. Por ahí una persona que conozca mejor cómo piensa un judío le podría dar mejores respuestas, ¿no? Pero la idea mía de leer estos 2 libros es justamente para entender mejor el judaísmo y para poder dar mejores respuestas. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Así, Buenas noches. Dios me lo bendiga, Gerson, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el 6º continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.